Hola, buenas tardes a todos. Hicimos una prueba de sonido previamente, así que entiendo que todos me escuchan bien. Si no es así, por favor, avisen, ¿sí? Durante cualquier momento del seminario. De todas formas, les comentamos que este seminario va a quedar subido en la página de Acribis, por lo cual quien no pueda asistir o mismo los que están asistiendo y quieran repasar algo de lo que vamos a charlar, pueden hacerlo a posterior. Bueno, vamos a dar comienzo. Sí, este webinario, como se explicó en el temario que se compartió inicialmente, tiene dos partes. Hoy vamos a abordar la primera parte, que tiene que ver más con conceptos de esterilización general, ¿sí? Y luego, en la segunda parte, que será la semana que viene, vamos a hablar más ya de lo que es la aplicación de la esterilización y la validación de procesos o la calificación del autoclave en sí mismo, ¿sí? Bueno, para empezar me presento. Mi nombre es Sonia, ¿sí? Para quienes no me conocen, soy jefa de calificaciones y validaciones en Acrimed, pero hace muchos años trabajo en la industria, tengo experiencia en la industria farmacéutica, y si bien me pude desarrollar en varios sectores dentro de calidad en la industria farmacéutica, hace unos cuantos años ya empecé a trabajar específicamente en validaciones. La realidad es que el haber ejercido diferentes puestos dentro del área de validaciones me ayudó a aprender muchísimo, ¿sí? Y algo que me caracteriza es que me gusta mantenerme actualizada en cuanto al conocimiento y que me gusta compartirlo también, por lo cual disfruto mucho de estos momentos, como por ejemplo este webinario. Actualmente estoy trabajando en Acribis. Perdón, se está acoplando un poco, no sé si pueden evitar tener el micrófono prendido. ¿Sí? Continuamos. Les decía que soy jefa del sector de calificaciones y validaciones dentro de Acribis, ¿sí? Es una empresa, digamos, dentro de... Ahí lo cancelé. Ah, silencié el nuestro. Eso. Sí, es eso. Perdón, se sigue escuchando. A ver si pueden, por favor, verificar sus micrófonos. Así. Perdón, lo estamos silenciando. Bueno, muchas gracias. Esperamos un minuto, así vemos que todos, por favor, chequeen el tema del micrófono para no tener más interrupciones en el contenido, en las diapositivas, ¿sí? Aprovechen si quieren para comentar si alguno tiene algún problema con las slides o si no se escucha bien. Bueno, bien, avanzamos. El seminario lo estamos dando desde Acribis. Sí, Acribis es una empresa que forma parte de la división metodológica Acrimed, que incluye el laboratorio de calibraciones que se encuentra aprobado por INTI, SAC, como laboratorio número 61, lo pueden corroborar tanto en la página de Acrimed como en la página de INTI. Si alguno quiere, después le podemos compartir el contacto para entrar a la página de INTI y poder chequear cuáles son las magnitudes en las que estamos auditados. Bueno, como introducción al temario de hoy, sí, la mayor parte de los microorganismos, saben que son bacterias, hongos, protozoarios, virus y priones también, ¿sí? Mueren a temperaturas superiores a 80 grados.
La causa principal de su muerte es la desnaturalización de sus proteínas constitutivas, es decir, pierden la forma que los hace viables. Este proceso de desnaturalización refiere al efecto de la coagulación por acción del calor. Existen varios métodos de esterilización, pero el calor es el método en el que vamos a ahondar a medida que vayamos avanzando en el seminario. Este calor genera un cambio en la conformación tridimensional con pérdida de la actividad y la viabilidad, como habíamos mencionado. En este sentido, la esterilización implica la total destrucción de los microorganismos presentes en el material que estamos esterilizando, que lo vamos a denominar carga, por lo que no se puede hablar de esterilización en términos parciales, y esto es muy importante entender. Porque en otros conceptos, como por ejemplo la desinfección, sí se puede hablar en términos parciales, pero en la esterilización no, algo no está parcialmente esterilizado, algo es estéril o no es estéril, ¿sí? Y esto es conceptual. Bueno, una de las bases científicas principales para entender la esterilización y también a su vez para calificarla es el reporte técnico número 1 de PDA, que fue emitido en el año 2017, ¿sí? Y que gran parte del contenido de este seminario lo pueden encontrar ampliado en muchos casos, lo que son los desarrollos matemáticos y demás, en esta referencia bibliográfica. De todas maneras, dentro de lo que es la industria, hay mucha referencia bibliográfica citada que es complementaria al contenido del reporte de PDA, que también va a estar enlistada acá en una de las últimas diapositivas, y ustedes pueden también consultar ya en función de qué tipo de procesos quieren validar y demás. O bien si quieren ver algún desarrollo matemático específico. Bueno, como les decía, si bien el temario ya fue compartido, ¿sí? Este seminario tiene dos partes y el día de hoy vamos a ver, primero, definición de esterilización, una comparativa entre USP y PDA, la diferencia entre esterilizar y desinfectar, algo ya les fui diciendo recientemente, un repaso de métodos de esterilización mayormente empleados. Van a ver que hay varios tipos de agentes y nosotros nos vamos a centrar especialmente en uno, que es el calor. Luego vamos a abordar los conceptos físicos de esterilización por calor húmedo, ya metiéndonos bien en tema. Cómo funciona un autoclave, qué parámetros tener en consideración para diseñar un ciclo, cuál es la calidad del vapor, digamos, que hace la esterilización efectiva, y hablar un poco de tiempo de equilibrio, que es un concepto que apareció recientemente, pero tiene que ver con el desempeño de los equipos. Luego vamos a abordar conceptos microbiológicos de esterilización por calor húmedo, como letalidad, cálculo de F sub 0, los coeficientes D y Z, la correcta selección de un bioindicador, que este es un tema importante, y algunos errores frecuentes, ¿sí?, que les puedo mencionar de mi experiencia previa. Como les dije al final, van a tener un slide donde van a tener las normativas de referencia vigentes para consulta. Y luego, finalmente, para cerrar, vamos a tener un espacio para preguntas, que las preguntas ustedes las irán enviando a lo largo del seminario, pero van a ser respondidas al final, ¿sí? Bueno, iniciamos. Definición de esterilidad. En USP, ¿sí?, estrictamente la esterilidad se considera estéril solo cuando hay ausencia total de microorganismos viables, sean bacterias, levaduras, todo lo que mencionamos inicialmente. Pero la esterilidad se demuestra en laboratorio, ¿sí?, con ensayos específicos, que son precisamente los ensayos de esterilidad. En cambio, en la PDA se define esterilización como un proceso utilizado, lo define como un proceso, ¿sí?, utilizado para hacer que un producto esté libre de microorganismos viables con probabilidad específica. Es decir, tanto USP como PDA, ¿sí?, son estrictos en la ausencia completa de microorganismos en lo que respecta a esterilidad. Existen otras definiciones
Como les mencioné, existen otras referencias bibliográficas, pero en principio nosotros vamos a quedarnos con estas dos. Bueno, ¿cuál es la diferencia entonces, ya sabiendo la definición de qué es la esterilidad, entre esterilizar y desinfectar? La esterilización es destruir todas las formas de microorganismos, ¿sí? No quedan microorganismos viables. Hacemos hincapié en viables porque decíamos que el proceso de esterilización por calor tiene que ver con la desnaturalización de las proteínas, o sea, pierden funcionalidad tal que pierden viabilidad. En cambio, la desinfección generalmente se usa más en un contexto de limpieza, cuando nos estamos refiriendo a procedimientos de limpieza, ¿sí? La desinfección es efectiva cuando está acompañada de métodos anteriores, como por ejemplo la limpieza química o la remoción de material orgánico o inorgánico, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un procedimiento destinado a reducir, no a eliminar completamente. Reducir en la medida de lo posible, o se dice también disminuir el nivel de microorganismos patógenos a una cantidad aceptable, ¿sí? Pero está hablando de reducción, no de eliminar. Bueno, ¿cuáles son los métodos más comunes para esterilizar? Existen métodos químicos, ¿sí? Como los gases. Generalmente estamos hablando de ozono, por ejemplo, ¿sí? O de óxido de etileno. En este caso, en la esterilización química se usan gases que son sustancias letales, ¿sí? O sea, en todos los casos, ya que fuimos mencionando, se busca la pérdida de viabilidad. Por ejemplo, en la esterilización por radiación, lo que se genera es una incidencia directa, ¿sí?, sobre el microorganismo para generar mutaciones letales. Estas mutaciones letales finalmente terminan en lo mismo, pérdida de viabilidad. Un ejemplo de radiaciones físicas es la radiación gamma, que se utiliza también para esterilizar. Después, bueno, en térmicos tenemos dos tipos de métodos térmicos, que es calor seco y calor húmedo. El calor húmedo es el que vamos a desarrollar, y el calor seco tiene que ver con procesos que empiezan en temperaturas relacionadas a los 170 grados aproximadamente, pero a medida que aumentan, pasan de procesos de esterilización a procesos de despirogenado. De todas maneras, eso es un gran tema aparte, y en el caso de que haya interés también lo podemos tratar en otro momento. Por último, si observan la gráfica, van a ver que al final hay una flecha que sale de los microorganismos, ¿sí? Y esto tiene que ver con técnicas de remoción. ¿Por qué está puesto así? Tiene que ver con que las técnicas que mencionamos hasta ahora, tanto gases térmicos como radiaciones, van a atacar directamente al microorganismo, o sea, el objeto de su desempeño es el microorganismo. Ahora, en el caso de las técnicas de remoción, que básicamente estamos hablando de filtración esterilizante, primero que es una técnica que es mecánica, ¿sí? Porque es por un tema digamos, de reducción de tamaño. Y por otro lado, no es directo sobre los microorganismos, sino que es un método indirecto en realidad. Porque el objetivo, digamos, de la filtración es el producto. Generalmente esto se hace en soluciones líquidas, ¿sí? Y, digamos, de forma indirecta lo que se hace es esterilizar, reteniendo las bacterias o los microorganismos hacia un lado del filtro y hacia el otro dejando pasar el líquido en cuestión. Pero bueno, este también es un tema muy interesante y también es bastante novedoso en la industria farmacéutica principalmente, su validación. Pero bueno, como les decíamos, no es objeto principal de esta charla. Bueno, para hablar de esterilización en la industria es importante
entender cómo funcionan los autoclaves. Los autoclaves son los equipos donde ocurre este proceso, ¿sí? Entonces, si pueden detenerse un momento a ver el esquema, es un esquema clásico de lo que sucede adentro de una cámara de un autoclave, ¿sí? Y pueden visualizar hacia un costado, en columna, los componentes. Son los componentes, digamos, básicos, los indispensables, ¿sí? Tenemos la cámara externa, una cámara interna, un manómetro, porque trabajamos a presiones elevadas, un sensor, que generalmente es una PT100, que es un sensor que controla la temperatura y controla por ende el funcionamiento del equipo, y diversas válvulas, ¿sí? Válvulas de seguridad, porque estamos trabajando con presiones elevadas, válvulas de accionamiento, y en algunos casos, calderín se le llama digamos, a la fuente propia de calor, donde el agua va a ser calentada lo suficiente para ser vaporizada, o bien una conexión a servicio de vapor. Para los autoclaves de gran tamaño, ¿sí? O de gran volumen, suele existir como requisito previo la conexión ya al servicio de vapor, es decir, ese vapor se generó en otro sistema y, digamos, es llevado hacia el autoclave por una cañería, que suele ser un loop, y forma parte de los suministros de instalación requeridos. Pero bueno, esto es simplemente para que lo sepan, que están las dos opciones. Que se puede generar el vapor en el mismo equipo o bien se puede recibir, ¿sí? De un sistema donde ya fue generado previamente. Entonces, la definición más simple, que seguramente la habrán escuchado también ustedes, es que el autoclave funciona como una olla a presión. Y es más o menos así, ¿sí? Es un recipiente hermético que permite trabajar a temperaturas y presiones elevadas, por lo cual se imaginan que el material de construcción tiene que ser un material fuerte para no colapsar frente a esas presiones. Estamos hablando de acero inoxidable. Para lo que es la cámara, que es el interior, suele ser IC 316, y para lo que es el exterior, dependiendo de los requerimientos, puede ser 304, pero siempre tiene que estar relacionado al área, a la clasificación del área donde está instalada. Lo que sí es seguro es que lo que está en contacto con producto, o sea, la cámara interna, tiene que ser de IC 316. Son datos de diseño. También pueden ahondar en este tipo de información dentro de la bibliografía que les vamos a dar al final. Entonces, en estos equipos existe una cámara interna en donde se permite el ingreso de vapor, que una vez que ingresa, queda restringido en su salida. Entonces, la temperatura va en función de la presión, ¿sí? La idea principal de este equipo es poder generar vapor saturado, que es lo que vamos a explicar un poco más adelante, que es el agente esterilizante. ¿Y por qué vapor saturado? Porque es la calidad de vapor que hace la esterilización efectiva, y esto es muy importante, porque tiene que ver después, cuando pensemos en el diseño del autoclave, con la presión, pero principalmente el rango de temperatura al que necesitamos que el equipo trabaje, que suele ser bastante estricto, ¿sí? Son pocos grados de rango. Bueno, como pueden ver, lo que es el vapor ingresa a la cámara, con las flechas que se visualizan en color rosa, ¿sí? Básicamente el principio de funcionamiento es el vapor ingresa, choca contra la superficie del material que se quiere esterilizar, y al generarse ese choque, ¿sí? Hay un intercambio de calor, por lo cual ese vapor, luego de haber chocado, condensa, ¿sí? Porque entrega calor al material, y al condensar
en forma líquida se drena a través de una plataforma perforada, que suele ser la plataforma de apoyo, si es que el autoclave no presenta divisiones, ¿sí? Y esa plataforma permite que ese condensado vaya escurriendo hasta el drenaje. Es muy importante entender que ese vapor condensado se elimina a través del punto de drenaje, porque este después va a ser el punto más frío de la cámara. Es un punto fundamental a controlar cuando se quiere calificar. ¿Sí? Importante, las válvulas que nombramos inicialmente. Por ejemplo, la válvula de escape permite eliminar el vapor residual. Ahí va. No todo el vapor que entra en contacto choca contra el material. Perdón. No todo el vapor que entra dentro de la cámara entra en contacto con el material. A ese vapor que no genera, digamos, la condensación y el drenaje, se le llama vapor residual. Ese vapor residual se elimina hacia el drenaje finalmente también por estas válvulas de escape. A su vez, como estamos trabajando con alta presión, también tenemos que tener válvulas de seguridad, ¿sí? Para evitar que si la presión es excesiva, colapse el equipo. Bueno, ya entendiendo un poco cómo funciona un esterilizador, un autoclave, tenemos que empezar a pensar en las fases de esterilización, en pos de diseñar un ciclo. ¿Sí? Digamos, independientemente de la carga que tengamos, existen fases de esterilización predeterminadas, que son esas 4 fases que pueden ver ahí. La fase 1 es el preacondicionamiento o la eliminación del aire. Esta eliminación del aire se hace a través de una gravedad forzada o vacío que puede generar el mismo equipo haciendo los famosos pulsos de vacío, que es precisamente esa inyección de vacío para extracción del aire en la cámara. ¿Sí? Piensen que estamos en temperatura, en presión atmosférica y tenemos que ir a presiones elevadas. Estamos hablando de 1,5 bar, 2 bares, para poder llegar a la temperatura de 121 y tener el vapor que estamos necesitando como agente esterilizante. En la fase 2, ¿sí? Tenemos lo que es la programación de la rampa de calentamiento. Los equipos vienen, generalmente los equipos más actuales, vienen con un PLC donde se puede programar esta rampa de calentamiento y esto es, digamos, el ascenso de temperatura en función del tiempo. ¿Cuál es la velocidad en la que queremos que la temperatura vaya ascendiendo de temperatura ambiente hasta los 121 para poder llegar a la fase 3, que es la exposición a la meseta térmica? Si la fase 3 es, básicamente, tengo mi cámara sin aire, llegué a los 121 grados y tengo que mantener a través de la presión, ¿sí? Controlando la presión, tengo que mantener la temperatura en un rango acotado, ¿se acuerdan que lo había mencionado antes? Para poder tener ese vapor saturado, que ahora vamos a explicar qué es, para poder exponer por un determinado tiempo, sean 15, 20, 30 minutos, ese proceso que les explicaba de el choque del vapor saturado con el material y posterior condensación. Imagínense eso adentro de una cámara, un autoclave continuamente, ¿sí? Esa transferencia de calor continua durante 15, 20, 30 minutos. Esa es nuestra meseta térmica. Y esa es la fase efectiva de esterilización del equipo. Y por último, la fase 4, que es un posacondicionamiento, que en el caso de material poroso también es el secado, es el tiempo de secado, ¿sí? O es la rampa de enfriamiento.
Para material líquido es simplemente esa pérdida de calor que fue ganando durante la meseta térmica para después poder retirar el material, ¿sí?, hacia una temperatura ambiente sin inconvenientes. Y para el material poroso es ese tiempo de secado en el cual todo el vapor que fue chocando, cambiando de estado, drene para no conservar humedad en el material que vamos luego a retirar del autoclave. Esos materiales, más allá del proceso en sí, suelen salir a áreas clasificadas, áreas asépticas, por lo cual están debidamente empouchados, ¿sí?, o envueltos en material que permite la penetración de calor, o sea, la penetración del vapor, pero que a su vez conserva luego la esterilidad cuando son retirados y trasladados. Bueno, básicamente esto es como para que tengan un pantallazo general. Veníamos viendo qué es la esterilidad, cómo funciona un equipo, qué pasa dentro de un autoclave, ¿sí?, y cuáles son las fases mínimas de un ciclo de esterilización. Entonces, seguimos hablando de diseño de ciclo. ¿Sí? Un ciclo estándar tiene que poseer una temperatura. Esto tiene que ver, los 121 grados que se mencionan en la diapositiva tienen que ver con la calidad del vapor que funciona como agente esterilizante. Entonces, hay una temperatura base que es 121 grados y una meseta térmica no menor a 15 minutos. ¿Sí? La cantidad de tiempo tiene que ver con el F sub 0, que es un concepto que vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero conserven estos conceptos, ¿sí?, estos datos. Cualquier diseño de ciclo de esterilización, para que se pueda llamar esterilización, tiene que tener una temperatura mínima de 121 grados y una máxima de 124. ¿Se acuerdan que yo les dije que el rango era acotado? Bueno, bastante acotado, son 3 grados. ¿Sí? Y la meseta térmica, o sea, el tiempo en el que se está produciendo este choque, este intercambio de calor y condensación, no puede ser menor a 15 minutos. De todas maneras, hay varias formas de comprobar esto y de calificar esto. Pero si están diseñando un ciclo de esterilización, tengan en cuenta estos tiempos y estas temperaturas. ¿Sí? Para el uso de otros parámetros de seteo, bueno, se deja una tabla de recomendación, pero fíjense que a medida, obviamente, que va aumentando la temperatura a la que estamos esterilizando, va disminuyendo el tiempo. ¿Sí? Porque la transferencia de calor es más rápida a mayor temperatura. Entonces, la cantidad de tiempo de exposición no requiere de tantos minutos. Por ejemplo, para esterilización generalmente de textiles, podemos usar una temperatura de 134 grados con un máximo de 137 y durante al menos una meseta térmica de 3 minutos. Generalmente estos son tiempos recomendados. Uno trata de no diseñar los ciclos en el borde del tiempo, como para tener una seguridad de alcanzar la esterilidad. Pero también es interesante tener estos datos en cuenta cuando quizás necesitamos procesar materiales que son termosensibles, para no exponerlos a demasiado tiempo y terminar logrando la esterilidad, pero generando una degradación. ¿Sí? Cuando vemos el concepto de F sub 0, vamos a ver que ese concepto sirve precisamente para esto que estamos diciendo, para poder tener un modelo matemático predictivo que nos sirva para pensar en una esterilidad que no degrade. Y para poder asegurar un valor de temperatura de 121 grados homogéneo en el interior de la cámara, el
parámetro de temperatura de esterilización seteado en el equipo puede ser superior al valor antes mencionado. ¿Esto qué quiere decir? El seteo del equipo, el set point, puede estar entre 121 y 124. ¿Por qué? Porque podemos ponerlo en 121, ¿sí? Y que el equipo esté trabajando en el borde, como decíamos, igual que el tiempo. Entonces se puede setear, por ejemplo, el equipo en 122. Pero lo que nos tenemos que asegurar es de estar trabajando en ese rango. ¿Por qué? Porque si no estamos trabajando en ese rango no vamos a tener el vapor necesario. Me refiero a la calidad de vapor necesaria. Bueno, precisamente mencionando el vapor saturado, tenemos dos gráficas que son bastante ejemplificadoras. En la primera gráfica van a ver el diagrama de fases del agua, ¿sí? Esa es la relación entre los tres estados en los que se puede obtener el agua: sólido, líquido y gaseoso. Fíjense que se señala en un eje las temperaturas y en otro eje la presión, ¿sí? Y a dos atmósferas y a 121 grados nos encontramos precisamente en la curva de saturación del vapor. ¿Qué significa esto? Es un equilibrio de concentración entre la cantidad de agua y la cantidad de gas que tenemos. Este vapor, esa cantidad de vapor que se encuentra en estado gaseoso, es la más efectiva para la entrega de calor, ¿sí? En ese momento en el que hablábamos dentro del autoclave que el vapor choca contra la superficie del material y entrega calor, y al entregar calor condensa, bueno, tiene que ver precisamente con lo que se ve en esta gráfica. Ese vapor en el que está en la curva de saturación, o llamado vapor saturado, es el que necesitamos como vapor efectivo para lograr la esterilización. Y de acá viene este famoso rango de temperatura de 121 a 124. Es este rango en el que a presiones mayores a una atmósfera logramos que el agua ebulla por encima de los 100 grados, que es lo que necesitamos que pase dentro del autoclave, y a su vez el vapor sea saturado. Entonces, algo que es común, o quizás ya no es tan común por suerte, es pensar que si tenemos que esterilizar a 121 y tenemos temperaturas mayores de 124, el proceso es mucho más efectivo. Y esto no es así, porque la calidad del vapor que tenemos por encima de 124 no es la deseada, no es vapor saturado ya. En el gráfico 2, ¿sí?, se detalla un poco más lo que estábamos indicando. Se ve la curva de calentamiento del agua, ¿sí? Se indica que una presión de 2 bares aumenta la temperatura de ebullición. Es decir, si nosotros no tuviéramos esa olla a presión, no podríamos alcanzar nunca un vapor saturado a 121, porque se habría, obviamente, habría cambiado de estado mucho antes, a los 100 grados. Otro concepto importante es el tiempo de equilibrio. Si bien este concepto existe, ¿sí?, actualmente se está mencionando más, y las normativas también lo solicitan y lo explican, porque tiene que ver en parte con caracterizar el funcionamiento del equipo, del autoclave, ¿sí?, determinar lo que es el tiempo de equilibrio. ¿Pero qué es? Se denomina así al periodo de tiempo comprendido entre la obtención de temperatura mínima de esterilización, que habíamos dicho que es 121, en el sensor que controla el equipo, que habíamos dicho que era la PT100,
hasta la obtención de temperatura mínima, 121, en el sensor de validación más lento en calentarse. Si bien todavía no mencionamos la validación en sí, resumiendo brevemente, cuando uno califica un autoclave, lo que hace es distribuir termopares o sensores inalámbricos, por ejemplo, dentro de la cámara del equipo, tanto en vacío como una vez cargado. Esa cantidad de sensores se van a distribuir homogéneamente con un determinado patrón de distribución y, como en todo mapeo de temperatura, vamos a obtener zonas que son más calientes y zonas que no lo son tanto. Bueno, este tiempo de equilibrio lo que quiere decir es que es el tiempo en el que yo visualizo, ¿sí?, en mi calificación, que mi PT100 y el sensor que está midiendo la zona más fría hayan llegado los dos a 121. Ahora, como les decía, ¿qué hago con este dato? ¿O cuál es el criterio de aceptación para este dato? Bueno, como criterio de aceptación, ¿sí?, se sugieren tiempos no mayores a 30 segundos. ¿Y para qué me sirve? Para conocer qué tan efectivo es el sistema de control de nuestro equipo y qué tan homogéneo y rápido es esa distribución de vapor. ¿Por qué? Porque estoy comparando cuando mi equipo, a través de su PT100, me dice, estoy listo para empezar, llegamos a 121, y cuando me lo dicen los sensores con los que estoy calificando dentro, distribuidos en la cámara, en el punto más frío. Recuerdan que habíamos mencionado también que es importante conocer el drenaje, porque suele ser el punto más frío del autoclave. ¿Por qué? Si pensamos en el proceso, el agua que condensa va hacia ahí. Entonces, evidentemente, la sustancia con menos calor, por haberlo entregado, es ese condensado líquido, es esa agua líquida en el drenaje. Bueno, ese punto, el drenaje tiene que ser un punto de control en la calificación por esto mismo, ¿sí? Porque después ese dato, comparativamente, me sirve para ver cómo está funcionando mi equipo. Pero bueno, lo importante, más que nada, es que se queden con el concepto de qué significa tiempo de equilibrio y para qué lo puedo llegar a utilizar, para qué me sirve. Concepto de letalidad. A ver, esto tiene que ver con la tasa de mortalidad de los microorganismos, lo cual nos lleva al famoso cálculo de F sub 0. ¿Sí? Existen tablas que están tabuladas con este valor de letalidad o el descenso, digamos, de la cantidad de la población de organismos viables. Vamos directamente al concepto de F sub 0. El F sub 0, todos los que trabajan con autoclave al menos lo habrán escuchado nombrar, es un cálculo matemático. Se denomina calor acumulado. ¿Sí? En realidad representa un tiempo equivalente a una exposición de 121,11 grados Celsius en un tiempo experimental determinado y a una temperatura variable. Siempre calculado para un microorganismo ideal, ¿sí?, con coeficientes determinados. Suena muy complicado así, pero más adelante vamos a ver los coeficientes, qué significa D, qué significa Z. Básicamente, quédense con el concepto de que el F sub 0 es la cantidad de calor. O sea, en realidad es el tiempo equivalente a la cantidad de calor mínima necesaria que necesito entregar a la carga a la que estoy queriendo esterilizar para reducir su concentración microbiana inicial en 6 logaritmos. ¿Por qué 6 logaritmos? Porque se lo determina un valor de seguridad. ¿Sí? Es la concentración segura
para poder afirmar que logré la esterilidad. El cálculo está citado en bibliografía, tiene todo un desarrollo matemático, ¿sí? Pero también yo ya les había mencionado anteriormente que este F sub 0 es un modelo predictivo. Y algo muy común, que lo vamos a ver un poco más adelante, es que el cálculo de F sub 0 como modelo matemático y luego el desafío con bioindicadores se confunda, ¿sí? Ambos están hablando o están indicando qué es lo que le pasa al sistema, digamos, a los microorganismos, al sistema biológico. Pero el F sub 0 me sirve para esto. Si yo quiero desarrollar un ciclo, ¿sí? Y tengo material que es termolábil, el cálculo de F sub 0, con este microorganismo ideal que tiene un D de 1 y un Z de 10, me va a permitir tener un tiempo mínimo que me asegure la esterilidad, o sea, el descenso de estos 10 logaritmos, de estos 6 logaritmos, ¿sí? Que generalmente la concentración de microorganismos se expresa en los certificados como la concentración mínima tiene que ser 1 por 10 a la 6. Entonces yo me aseguro que al final no obtengo nada porque reduje los 6 logaritmos. Sí, pero es este tiempo necesario mínimo para lograr ese proceso, para llegar a esa reducción microbiológica segura, que también la van a encontrar en bibliografía denominada como SAL. Entonces, si yo uso este modelo matemático para predecir cuál es mi tiempo mínimo, sé que no me puedo extender un poco más, por ejemplo, 15 minutos, ¿sí? Me puedo extender un poco más, pero no es necesario extenderme demasiado. Entonces, si yo tengo una carga que es termolábil, sé que puedo dar unos minutos más, pero no necesito darle 20 o 30. Y voy a estar diseñando un ciclo, ¿sí? De manera tal que experimentalmente mi bioindicador me arroje resultados favorables y a su vez no esté degradando el material que quiero procesar. Bueno, yo les nombré en el cálculo de F sub 0 los coeficientes de D y Z, pero ¿qué es cada uno? D es un coeficiente que representa el tiempo de disminución decimal, siempre hablando de concentración microbiana, ¿sí? Ya estamos en la parte microbiológica, digamos, de la esterilización. El valor de D representa el tiempo en minutos. Fíjense que el F sub 0 también es minutos, porque son procesos que son relativamente rápidos. El valor de es el tiempo en minutos requerido para reducir el 90% de la cantidad total de microorganismos presentes en una unidad. En una unidad estamos hablando de material. Perdón. El valor de D varía según el tipo de microorganismo. Esto también está tabulado, ¿sí? Son valores que están previamente calculados para las diferentes especies. Tiene que ver con el tipo de microorganismo, con el medio en el que se sumerge, ¿sí? Porque las transferencias de calor no son exactamente las mismas, y la temperatura de esterilización. Igual la temperatura de esterilización, si bien es variable en un rango acotado, habíamos dicho que era 121-124. Pero esa pequeña variabilidad, ¿sí? También afectaría el valor de D. Entonces, a una temperatura de 121, ideal, en condiciones de calor húmedo, el valor de D generalmente está entre 0,5 y 2 minutos. Vieron que recién les acabo de decir que tiene cierta variabilidad. Para los microorganismos comúnmente tratados, a menudo se supone, y esto es una estandarización, que el promedio que se usa de valor de D es 1 minuto. ¿Sí? Por eso empezamos por ahí a meternos en conceptos
o en valores, mejor dicho, que ya habrán escuchado. F sub 0, D de 1 minuto, Z de 10. ¿Pero qué? ¿Por qué? Digamos, ¿de dónde sale esto? De nuevo, no va a ser objeto de este seminario hablar del desarrollo matemático, primero, porque es algo que lleva mucho tiempo y además está citado en la bibliografía de referencia, no tiene sentido abordar específicamente esto. ¿Sí? Lo pueden visualizar en la bibliografía, en la PDA, en el reporte 1, en la PDA en el reporte 48. Hay un libro específicamente que habla de F sub 0. ¿Sí? Pero necesitamos entender para trabajar con el concepto de F sub 0 qué es D y qué es Z. Entonces, de nuevo, es el tiempo. ¿Sí? Es el tiempo en minutos para reducir el 90% de la cantidad de microorganismos presentes en una unidad. Perdón. Dado que hay variabilidad, se toma como estándar que D es igual a 1 minuto. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que al final de cada minuto, a 121 grados, acuérdense que estamos como en una condición ideal, en condiciones de calor húmedo, porque también está la posibilidad de esterilizar con calor seco, el número de microorganismos se reduce a 1/10 parte del número inicial. Ahí tienen un pequeño grafiquito, digamos, que surge de esta bibliografía de referencia que les decía, que se puede observar cómo en una unidad iniciamos con 1000 microorganismos viables y a cada minuto esa exposición de D hace que ese 90% se vaya reduciendo. Tenemos 1000, luego tenemos 100 y terminamos con 10. ¿Sí? Ese es el coeficiente de D. Para cerrar, está tabulado y es específico por tipo de microorganismo. ¿Sí? Por ejemplo, para los que conozcan, simplemente lo voy a mencionar, el valor de D y de Z en procesos de esterilización de calor húmedo, en procesos de esterilización de calor seco o de despirogenado, mejor dicho, despirogenado, que se usan otros microorganismos, porque es otro el concepto, digamos, es diferente. Ahí también es donde, cuando no se sabe de dónde proviene, esos valores a veces se mezclan y se usan para cálculos donde después se llegan a resultados que no son los esperados. Bueno, sabemos que es D. Nos falta el coeficiente Z. ¿Sí? Z es la diferencia de temperatura necesaria para modificar el valor de D en un factor de 10. También está tabulado. Como pueden ver, el libro que yo les mencionaba de F sub 0 es una nota técnica emitida en 1998, de donde se puede sacar esta información. A 121, siempre una temperatura ideal, el valor de Z, que se expresa en grados, va a variar dependiendo de la especie, género y especie. Para Geobacillus stereothermophilus, se tabula un Z de 6 para un D de 2. ¿Sí? Pero nosotros usamos un D de 1 de forma estándar. Y después para diferentes géneros y especies como Bacillus subtilis, Clostridium, bueno, todos estos microorganismos, por ejemplo, los Clostridium, tienen mucha incidencia en la industria alimenticia por el tema de los enlatados, ¿sí? Son en algunos casos organismos anaerobios, van a tener un Z diferente. Todo esto de nuevo está en bibliografía. Lo pueden buscar dependiendo cuál sea la aplicación de interés que ustedes estén necesitando. A ver, para repasar básicamente,
Z, para que les quede el concepto así, es la relación de la resistencia que tiene cada uno de esos microorganismos al cambio de temperatura. El factor de 10 es este cambio de temperatura mencionado. Como van a ver, en algunos casos es mayor que otros. Tiene que ver con la naturaleza de la conformación de la pared del microorganismo y las proteínas presentes en él. Hasta acá veníamos hablando de la parte, digamos, microbiológica de la esterilización, pero con modelos matemáticos. Todos estos coeficientes de Z surgen de querer calcular el F sub 0. Les había explicado que es un modelo matemático de lo que le pasa al microorganismo, o mejor dicho, de la cantidad de tiempo requerida para entregarle el calor necesario para generar esa esterilización. Sí, pero a fines prácticos, además de ese modelo matemático, además de comprobar ese valor de F sub 0, es necesario desafiar un sistema biológico. Estos sistemas biológicos se pueden conseguir comercializados. El estándar, o peor caso, es el Geobacillus stereothermophilus. Hay una cepa de referencia internacional, que es una ATCC. En la diapositiva tienen un ejemplo de un certificado, ¿sí?, de este microorganismo. Estos bioindicadores que ya se compran para los desafíos de calificación. Y se indica que el organismo, si lo pueden ver al pie del certificado, dice organismo Geobacillus stereothermophilus ATCC 7953. Sí, cada unidad trae aproximadamente 2 mililitros, y lo importante de conocer el certificado es poder ver que cumpla los requisitos. Principalmente el número de esporas viables por unidad. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿cuál era nuestro objetivo, digamos? Llegar a esa concentración o reducción mínima segura, que era nuestro SAL, que son los, digamos, el descenso de los 6 logaritmos, ¿sí?, de la concentración inicial, la reducción de 6 logaritmos durante todo el proceso de meseta térmica. Bueno, para poder asegurar que nuestro bioindicador nos va a tirar resultados, nos va a arrojar resultados que se pueden realmente considerar, para empezar tenemos que chequear en el certificado que tenemos la concentración mínima necesaria, ¿sí?, para esa reducción logarítmica. Entonces, un certificado no puede tener menos de 1 por 10 a la 6 unidades por ampolla, ¿sí? Si tiene más, que generalmente es lo que sucede, es una seguridad, pero no puede tener menos. Y eso es algo que cuando nosotros adquirimos los bioindicadores tenemos que chequear, ¿sí? Tanto eso como el vencimiento también. Y para los que trabajan en industria saben que se conservan en frío, por lo cual, si no se respetan las cuestiones de preservación del bioindicador y su fecha de vencimiento, se utilizan, los resultados tampoco son confiables a posterior, más allá de que vire, ¿sí? ¿Qué pasa? Estos bioindicadores, cuando son utilizados como ensayo experimental, de nuevo, el F sub 0 es un modelo matemático, el bioindicador es un modelo experimental. Los indicadores se introducen dentro de la cámara y lo que se espera es un viraje de color. Si la esterilización es efectiva, se incuban, ¿sí? Y según el certificado de análisis y según la ficha técnica del bioindicador, se esperará posterior de la incubación un cambio en el caso de que la esterilización haya sido efectiva o no. Y eso va en cada ficha técnica
del bioindicador comprado, pero lo más importante acá, más allá de esto que estamos diciendo y de cómo leer un certificado, es además lo que se ve en la diapositiva. Tenemos dos tipos de bioindicadores, pero no dos tipos por el microorganismo porque es el mismo, tenemos dos tipos por la forma de presentación. Porque la carga generalmente puede variar entre carga líquida y carga porosa. Para generar una situación en la que el desafío microbiológico sea representable de la carga que estamos esterilizando, el mismo bioindicador tiene que estar en dicha presentación. Es decir, si yo tengo que esterilizar material poroso, como ser textiles, acero inoxidable, instrumental, partes de máquina, filtros, lo que se les ocurra, y uso un bioindicador líquido, una ampolla, no va a ser representativo lo que le pase al bioindicador exactamente contra lo que le pase a la carga. ¿Sí? La resistencia térmica al intercambio de calor no va a ser igual. Entonces, yo tengo que, según lo que deseo esterilizar o procesar, seleccionar correctamente el tipo de presentación del bioindicador. Como ven, para carga líquida se usan las ampollas, que es transferencia directa a través del vidrio, y para carga porosa se usan otro tipo de bioindicadores que se llaman autocontenidos, que tienen una carcasa similar a un material poroso y luego dentro sí tienen el líquido con la suspensión de microorganismos. Ambos luego se incuban igual y tienen el mismo tratamiento, son la misma cepa de referencia, pero ¿sí? presentados en envases diferentes para ser representativos. Bueno, fuimos mencionando un poco todos los aspectos y algunos conceptos de esterilización más importantes. Existen errores que son frecuentes tanto en la interpretación del proceso de esterilización como luego en la aplicación y en la calificación, ¿sí? Yo acá mencioné algunos. Si ustedes conocen otros, sería interesante poder compartir la experiencia, ¿sí? Para poder en el próximo encuentro compartirlo con el resto de la audiencia, pero en principio algunos, como habíamos mencionado, es combinar cálculo F sub 0 con bioindicador. ¿Por qué? Porque ya habíamos mencionado que son cosas diferentes. Uno es un modelo matemático que toma un microorganismo ideal para los cálculos y determina un tiempo mínimo de proceso para una reducción segura. El otro es un modelo experimental, ¿sí? Con el cual nosotros nos tenemos que asegurar, como bien dijimos recién, de tener la concentración mínima requerida para poder llegar a la reducción logarítmica. Pero no son, digamos, no son combinables. Si volvemos hacia atrás en el certificado, tenemos valores de D y de Z provenientes del certificado. Si lo pueden observar en este certificado, el D a 121 es de 1,6 minutos. Y el Z es 9,1 grados. Pero el cálculo de F sub 0 no lleva a estos valores. ¿Sí? Porque el cálculo de F sub 0 es un modelo matemático en donde hay un microorganismo que es ideal, que tiene un Z de 10 y un D de 1 minuto. Estos valores simplemente caracterizan el microorganismo que estamos usando, con el lote de certificado que estamos usando, ¿sí? Y nos indican principalmente, como les decía, el número de unidades viables de esporas. Eso es lo que tenemos que chequear. Por ejemplo, en este certificado, si lo pueden ver, dice 1,9 por 10 a la 6. ¿Sí? Yo les había mencionado que por lo menos tenía que ser de 1 por 10 a la 6.
tiene un poco más. Por lo cual, la reducción logarítmica en un proceso que funciona bien se puede visualizar efectivamente y con seguridad del resultado. Bueno, después otra cosa que creo haber mencionado también cuando les hablé de los procesos de espirogenado, que tienen un cálculo similar en cuanto a calor acumulado, porque también son procesos que se hacen con calor, pero es calor seco, ¿sí? Y son otras constantes, son otros microorganismos, porque el proceso es otro, porque son otras temperaturas también. Entonces, a veces, por no conocer, digamos, por no consultar bibliografía o demás, a veces conceptualmente este valor de F sub 0 y el valor de espirogenado de F sub H se llama, ¿sí? Que es el calor acumulado también para calor seco, se confunden y se confunden los valores de Z y se mezclan en los cálculos los valores. Y se usa un Z que es para un microorganismo que se usa para comprobar despirogenado en un cálculo de F sub 0 y después se llega a un valor, obviamente que no es el esperado, pero por no tener esta cuestión conceptual clara, ¿sí? Los valores de Z para los cálculos de F sub 0, de Z y de D, perdón, para el cálculo de F sub 0 en esterilización, ¿sí? Se dan en función de pensar en un microorganismo ideal. Ya están estandarizados, son los que referimos. Otra cosa que no es tan común, quizás, ustedes sabrán si habrán escuchado alguna vez o habrán visto, pero cuando estamos evaluando un ciclo, ¿sí? Lo vamos a desarrollar mejor en el próximo seminario, cuando hablemos de calificación. Cuando estamos evaluando un ciclo tenemos que evaluar la parte térmica y la parte microbiológica, pero la tenemos que evaluar en conjunto. ¿Por qué? Porque la evaluación se hace en un determinado momento, bajo una determinada carga, con un determinado ciclo, ¿sí? En ciertas condiciones. Si yo hago una evaluación térmica, estamos hablando de cámara con carga, ciclo de esterilización, por ejemplo, de textiles. Yo hago la evaluación térmica, cargo mis textiles, pongo carga máxima, distribuyo correctamente según procedimiento, distribuyo mis termopares o data lovers inalámbricos dentro de la carga y evalúo térmicamente sin evaluar microbiológicamente. La realidad es que necesitamos las dos evaluaciones, necesitamos los dos resultados, porque necesitamos saber en realidad qué pasa con el microorganismo, qué pasa con la reducción logarítmica, qué pasa con mi sistema biológico. Pero si algo sale mal, necesito saber por qué salió mal. Y ahí es donde necesito el apoyo de la parte física, ¿sí? De la parte térmica. Salió mal porque no llegué a la temperatura, salió mal porque la distribución de calor es muy variable. Entonces, necesito evaluar ambas cosas en conjunto. Largar un ciclo térmico y luego con la misma carga, según procedimiento y demás, un ciclo biológico no es correcto. Porque si el ciclo térmico no me arroja mayores resultados, pero el ciclo biológico sí, ¿cómo sé cuál fue la falla en el ciclo biológico? Si no tengo los datos térmicos capturados en ese ciclo, en ese momento. No puedo correlacionar que lo que pasó antes volvió a pasar después. Necesito tener ambos resultados en el mismo momento, ¿sí? Porque mientras todo sale bien, no hay inconvenientes, pero cuando tenemos una falla y necesitamos buscar una causa raíz, es fundamental tener todas las herramientas para poder hallarla. Entonces esto que estoy diciendo es importante y eventualmente se ve. Sepan que no es lo mismo, que no es válido y que no es representativo. Y otra cuestión que también a veces sucede, también es conceptual,
es reemplazar los bioindicadores con tiras biológicas. Las tiras biológicas son indicadores químicos. El sistema biológico es un microorganismo que representa un peor caso, con una concentración mínima requerida, bueno, todo lo que hablamos, ¿sí? La tira biológica es una sustancia química que se ve afectada por el calor y también cambia la coloración. O sea, genera un efecto visual para comprobar que se llega a la temperatura necesaria, que serían estos 121, 124, pero no reemplaza al sistema biológico, ¿sí? No son equivalentes, son dos cosas diferentes. Y generalmente las tiras químicas se usan como control, no para calificar, se usan como control regular en cada ciclo. ¿Sí? Es como un control adicional. Pero es erróneo pensar que reemplazan a los resultados, a la información que puede arrojar un bioindicador. ¿Sí? El bioindicador es mandatorio para los ensayos de calificación. Bueno, como les decía inicialmente, normativas de referencia hay muchas. Nosotros estamos tratando de basarnos principalmente en los reportes técnicos de PDA, que inician desde los conceptos de esterilización hasta el desarrollo de un autoclave, todo el proceso de validación, calificación del equipo y validación de procesos de esterilización, ¿sí? Pero como pueden ver, hay un montón de capítulos de USP que también hacen referencia a los procesos de esterilización, en algunos casos más generales, en otros hablan, por ejemplo, de soluciones líquidas, ¿sí? El capítulo 1229.5 habla puntualmente de bioindicadores. Bueno, después tienen la GMP europea, normas ISO, y obviamente también está nuestra disposición, ¿sí? De ANMAT, la 3602 de 2018, que en sus capítulos puntualmente en el anexo 5, que habla de calificación, obviamente hace referencia al tiempo de equilibrio y a todas estas cuestiones que fuimos nombrando, a la selección del bioindicador y demás, ¿sí? Hasta acá, lo que es la parte de seminario, de explicación. Y ahora vamos a pasar a tener un espacio de preguntas, que vamos a tratar de cubrir las preguntas principales y por ahí seleccionar las que les sirvan a toda la audiencia en general. Y luego, si se generan muchas más preguntas de las que se pueden contestar en estos minutos, podremos generar un intercambio vía correo electrónico. Permítanme unos minutos que voy a verificar las preguntas y las empiezo a comentar. Bueno, una de las consultas es si la PT100, ¿sí? Que es el sensor de control de temperatura del autoclave, siempre está ubicado dentro de la cámara. ¿Sí? La imagen que les mencionaba es ilustrativa. Este sensor está
dentro de la cámara y también puede estar dentro de la carga, ¿sí? Si se refiere a cargas líquidas. Otra consulta es si la PT100 debe calibrarse. Sí, exactamente. Lo vamos a ver más en detalle cuando hablemos de la calificación. Existe una serie de prerequisitos que deben cumplirse antes de iniciar una calificación. ¿Para qué? Básicamente para que la calificación luego resulte exitosa. Que resulte exitosa no quiere decir que cumpla, sino que los resultados que yo obtenga sean válidos, ¿sí? Sean resultados con los que yo pueda realmente tomar una decisión correcta. Sí, tiene que calibrarse. La frecuencia comúnmente aceptada es 1 año, pero las frecuencias que no están establecidas tienen que ser demostradas con análisis de riesgo. Por lo cual cada empresa o cada usuario tiene que tener un programa de calibración asociado al equipo en donde gestione sus calibraciones con un criterio explícito, estandarizado, justificado, ¿sí? Pero sí, es un prerequisito, tiene que estar calibrada, no se puede calificar o no se debería usar un autoclave si el sensor no está calibrado, porque el sensor es el que le está diciendo al equipo que llegó a la temperatura de esterilización. Si no tenemos ese sensor calibrado, realmente no sabemos si estamos esterilizando o no.